Bien, pues en cuanto a la entrevista con Fabiola vamos a entrar en el último tramo, pero les recordamos que después queda uno interesante e importante. Fabiola, repito, 18 de mayo, Día de los Museos, y paradójicamente un día donde el museo está cerrado por aquello de que es lunes. Está finalizando el confinamiento tal y como lo hemos conocido, por desgracia. ¿Cuál va a ser el paso que vais a dar ahora de cara a los museos? En estos momentos donde la ciudadanía puede volver a salir, está a punto de salir, ¿qué se le va a pedir, qué se le va a ofrecer a los ciudadanos para que visiten este museo? Y a la vez esperamos de nuestros amigos que también hagan su llamamiento para los suyos. Bueno, pues se les va a pedir aquello que nos están requiriendo desde el Ministerio, es decir, vamos a seguir las normas que nos han mandado y van a poder visitar el museo en los grupos que así se recomienden, dependiendo de los espacios y de las dimensiones del museo. No vamos a llevar nada más que esas recomendaciones, aparte de las que ya conocemos y las que hemos dicho, en los distanciamientos, el no tocar, el intentar llevar la mascarilla, lavarse mucho las manos, tendrán gel antes de salir y después, habrá también una alfombra desinfectante en la entrada para que se limpien los pies, o sea que seguiremos todas y cada una de las normas a razón de los espacios y también de las limitaciones que nos ponga el Ministerio. Fabiola, hoy como celebración, vosotros habéis querido también estar ahí de forma, además de este programa, pero que ya lo hemos comenzado después de las 10 de la noche, casi a toro pasado, ¿no? Pero ¿qué habéis dispuesto desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura para este día? Bueno, a lo largo de todo el día hemos llevado actividades a través de las redes sociales, a través de Facebook y Instagram. Hemos podido disfrutar a las 12 de un vídeo que se llama Museos, Espacios de Inclusión, un vídeo montado por Marta Ferreras, y queríamos contar con ella porque es una persona que, bueno, este año hay que aclarar que el ICOM nos ha puesto, siempre nos marca un objetivo o un lema, ¿no? Y este año era Museos con el objetivo de la inclusión y la diversidad, pero considerando la inclusión y la diversidad dentro de todas las razas, etnias y géneros. Por lo tanto, era un abanico muy amplio, ¿no? Pero cuando hablamos de inclusión, a mí siempre me viene a la cabeza, hablamos de inclusión y arte, siempre me viene a la cabeza Marta, por el trabajo que realiza, ¿no? Porque ella es capaz de sacar lo mejor de todas las personas. Y te digo lo mejor de todas las personas refiriéndome al arte, ¿no? Sí. Ella es capaz de sacar ese arte que llevamos todos dentro. Ella es capaz, bueno, ella me ha dicho que hasta yo sería capaz de pintar, cosa que lo veo completamente. De una forma muy compleja el trabajo que está haciendo y con personas que a la hora de trabajar y consigue unos resultados muy óptimos. Maravillosos. Entonces, cuando me mandaron el lema del ICON y vi cuál era el objetivo y qué era lo que queríamos potenciar y qué era lo que queríamos cubrir este año dentro de esos objetivos, me vino a la mente ella. Como teníamos planteados otras actividades en relación, porque iban a ser presenciales, y al no poder hacerse, pues decidimos que se hiciera un vídeo en el que se hiciera un recorrido por las distintas exposiciones que se han tenido, en las que ha participado tanto el Cruz de Mayo como la Asociación Desarrollo, que siempre habéis venido a grabar y que siempre han estado. El objetivo era hacer ver que no hay nadie que no sea capaz de mostrarnos su arte. Todos llevamos un artista dentro y podemos sacarlo. Pues permíteme, porque en este momento vamos a dar paso a ese vídeo y lo vamos a conocer todos los gallineros, si te parece. ¿Te parece bien? Pues les dejamos con el vídeo de Marta Ferreras. ¿Qué es para ti un museo? Para mí, un museo es un lugar donde puedes aprender mucho. Por ejemplo, los cuadros puedes ver cómo se inspiraron y quién los hizo. Es un sitio donde hay arte y se hacen exposiciones. También puedes ver cosas de hace millones de años, por ejemplo, los dinosaurios. Todo es valioso. El silencio y el bullicio. La naturaleza y la máquina.
lo masculino y lo femenino, la inocencia y la experiencia, lo antiguo y lo moderno, la maestría y el titubeo del principiante. Museos, espacios de inclusión. Por ejemplo, a Dorteguín, al Museo del Deporte en Albacete y al Museo del Niño. El Museo del Niño de Albacete está considerado el primer museo dedicado a la educación y a la infancia en España. Se creó en 1987. Solo en tiempos muy recientes, la sociedad adulta ha empezado a tener en cuenta la opinión de los niños. Me gusta mucho pintar, dibujar, hacer de todo tipo de manualidades. Un vistazo a las aulas del pasado de cualquier país nos hace ver que desde tiempo inmemorial la enseñanza ha consistido en uniformar, ordenar y adiestrar en la obediencia. Incluir a un niño en la sociedad era simplemente doblegarlo para hacerle a imagen y semejanza de los mayores. El artista de vanguardia Kandinsky lo expresó con estas palabras: la enseñanza académica garantiza la destrucción del poder creativo del niño. Hola Pedro. Hola. A ver, yo te quería preguntar si la pintura es algo importante para ti. Sí, es importante porque a mí me relaja un poco, ¿sabes? Sí. Me relaja y voy pintando poco a poco y me gusta pintar. ¿Y el cuadro que tienes ahí es una copia de...? Es una copia de los girasoles de Van Gogh. De los girasoles de Van Gogh, sí señor. ¿Tú has expuesto alguna vez en algún museo? Sí, me he puesto cuando hemos ido a Engin, en el Comarcal, en el Tambor. ¿Tú has visitado alguna vez algún museo? Sí, en la Sofía, que te dije antes. Sí. De Guernica, ¿sabes? El Guernica. ¿Te pareció, te llamó la atención el Guernica? Sí, me llamó la atención. Vaya, ¿y por qué te llamó la atención? Me llamó porque me gustó. Bueno, eres de los míos. Sí. Es de los tuyos, sí. Sí, pues la verdad es que me he llevado una sorpresa y una gran alegría cuando Pedro me ha dicho que le gusta Picasso. Hoy en día hay muchos detractores del arte de vanguardia, pero lo que muchas personas no saben, aparte del indudable valor artístico que tienen estas obras, es la aportación tan enorme que algunos de los artistas de las primeras vanguardias hicieron al pensamiento, a la evolución del pensamiento, en lo que se refiere a la valoración de la diversidad. Ellos supieron mirar con mirada nueva al niño, al ingenuo, al humilde y a las culturas primitivas. Paul Klee realizó gran parte de su obra influido por el arte infantil. En el almanaque del grupo expresionista berlinés El Jinete Azul, publicado en 1912, aparecen dibujos infantiles junto con un texto donde se los ensalza como auténtico arte creativo. Picasso fue uno de los primeros en apreciar a los artistas ingenuos, que hoy en día son muy valorados, pero en aquella época eran el hazmerreír de la gente. Y otro pintor, Vlaminck, descubrió el valor del arte primitivo, que en aquella época, aunque se exponía en museos, no se consideraba arte, sino solamente una expresión de barbarie. Los museos son espacios de inclusión
si el que entra en ellos sabe mirar las cosas con una mirada abierta. El respeto a la diversidad es una idea que no hemos creado nosotros, se la debemos a muchas personas que nos precedieron, como los artistas de vanguardia que vivieron en la miseria. Van Gogh, un inadaptado con problemas psíquicos, o Toulouse-Lautrec, que era aristócrata, pero no se sintió bien en su propio ambiente debido a su aspecto físico y prefirió excluirse e incluirse en ambientes marginales donde encontró el sentido de su vida. Hola chicos y chicas, estamos en Ellín y somos una pequeña parte del equipo del proyecto Cuentecito. Yo soy la directora y ahora os voy a presentar aquí a unas cuantas personas del equipo. Y lo que estamos haciendo son una serie de vídeos que los llamamos a todos de título general Cuentecito. Son cuentos con personas y con dibujos. ¡Cuentecito! Estos dos niños que están aquí son parte del equipo, son Ethan y Owen, son hermanos. Aquí tenemos a otros miembros del equipo que son, por orden, Gabriel, Leonor niña, Leonor madre y David. Y Owen nos va a explicar por los dos lo que han hecho ellos. He dibujado un caracol y le he dado la voz. ¿Y tu hermano Ethan qué ha hecho? Ha dibujado. Anda, ¿y tu hermano? Dibujar. ¿Quién le ha ayudado? Mi madre. Lo que más me gustó de las pelis es que no me salían las palabras. ¿Y entonces qué hacías si no te salía la palabra? Pues en algunas pues ponían otra palabra porque no me salía. ¿Ah, sí? ¿Marta cambiaba la palabra, la directora? Sí. ¿Qué palabras? Una era bonita porque no me salía coqueta. Y decía croqueta. Croqueta. ¿Y Gabriel? Gabriel ha hecho la araña, una araña muy bonita, y yo le he hecho la voz. Unos niños han puesto voces y otros no han puesto voces. ¿Quién nos puede explicar por qué? Porque algunos niños no pueden hablar, pero pueden participar. ¿Y cómo participan? Pintando. Pintando. Poder realizar exposiciones como esta y que la gente no se extrañe y las aprecie, lo debemos en gran medida a aquellos que tuvieron la valentía de alejarse del convencionalismo y mirar las cosas con mirada libre. Bueno, pues ahí está, ese nuevo trabajo de Marta Ferreras. Es muy singular, es muy trabajadora, consigue lo que quiere. Yo recuerdo cuando ella comenzaba en todo esto, empezaba a manejar los vídeos y demás, cuando iba a pedirnos los micrófonos a Televisión Ellín, nos pedía consejos de cómo ponían micrófono, de qué hacía, cómo hacía los planos, todo aquello, y ahora se ha convertido en una maestra, sin ninguna duda. Yo creo que a Marta se le puede definir con dos grandes objetivos, con dos grandes adjetivos. Es autodidacta y también tiene muchísima fuerza. Creo y la sensibilidad que tiene por las personas con las que trabaja. Sí, pero va unido a esa fuerza que le lleva, ¿no? La fuerza que le motiva va unida a esa empatía y a esa sensibilidad que ella tiene. Por lo tanto, esos dos adjetivos, tanto
su manera de trabajar, que muchas veces ha sido autodidacta, y esa fuerza que le impulsa, pero es una fuerza que es capaz de transmitir, que emerge, que lleva a todos aquellos que están a su alrededor. Por lo tanto, yo creo que es una clara representación de lo que queríamos transmitir en este Día de los Museos, que era potenciar la diversidad, potenciar la inclusión y seguir trabajando en la eliminación de barreras, que aunque cada día son menos las que nos encontramos, pero todavía tenemos que trabajar en la eliminación de todas ellas. Fabiola, como habéis elegido la forma temática, no cabía otra posibilidad en las circunstancias que estamos. No ha sido solamente ese vídeo el que habéis preparado y el que habéis expuesto a lo largo del día y que también vamos a exponer aquí ahora. ¿Cuál es el siguiente vídeo? ¿Cuál es su contenido y su preparación? Bueno, antes del vídeo, a lo largo del día también hemos puesto en el Facebook del Ayuntamiento las láminas de Zamorano. ¿Y por qué nuestras láminas de Zamorano, las que teníamos en el archivo municipal? Pues hemos puesto las láminas de Zamorano porque si en Ellín tenemos escultor, es Zamorano. Y qué mejor que nuestros más pequeños que están en casa se puedan descargar esas láminas, las puedan colorear, dibujar, puedan decorarlas con goma eva, con papel de seda, la imaginación al poder, ¿no? Que sean ellos esos grandes artistas, que saquen el artista interior que lleven dentro y que nos deslumbren y puedan hacer todas esas láminas con esa decoración, que las decoren, que las pinten y que nos las manden al correo electrónico, y ahí podremos disfrutarlas y ahí montaremos una exposición. Ya no sabemos si la haremos virtual, pero mi objetivo es hacer una exposición presencial, porque yo creo que no hay nada más bonito que tú puedas ver una obra tuya expuesta en un museo, ¿no? Y qué mejor que los niños, que en este momento lo están pasando también tan mal, formen parte de esta historia. En este confinamiento han sido parte de la historia y han hecho posible que saquemos el artista. Y yo, que soy un gran admirador de José Zamorano, tengo perdón por no haberlo expuesto también como un motivo más de museo, que aunque todavía no existe el museo de José Zamorano. Sí es cierto que por un momento se me ha pasado, y ya te digo, aprecio muchísimo el trabajo, también lo apreciaba a él. Fabiola, el museo de José Zamorano, ¿qué futuro tiene? Cuando hablas del museo te refieres al molino, ¿verdad? Al molino, sí. Bueno, de momento ese aspecto lo tenemos un poco parado, porque tampoco nosotros somos dueños y señores por la fundación que lo rige, pero sí te puedo adelantar, y que hubiera sido inaugurado antes de la Pascua, antes de nuestra Semana Santa, una exposición de José Zamorano que vamos a tener en este mismo museo, una parte permanente con material inédito de José Zamorano y con aspectos maravillosos que cuando los ves, antes fuera de cámara me decías, no soy experto en arte, pero yo sé cuando una cosa me gusta y cuando no me gusta. Pues yo te puedo decir que hay cosas que también me gustan y no me gustan, y cuando ves la obra de José Zamorano puede ser entendido o no en escultura, pero te quedas sin palabras, porque tenemos que seguir impulsando a nuestro escultor por antonomasia, y no podemos dejarlo que se pierda. Por lo tanto, este museo también es parte de él, va a tener su espacio, de hecho se está terminando, y sobre todo pues tenemos que seguir haciendo que sea conocido y reconocido. Preséntanos el vídeo que vamos a ver ahora, Fabiola. Bueno, dentro de como hemos dicho, de este objetivo, de los objetivos del Día de los Museos, se encontraba la diversidad también vista desde las distintas razas, pero también había una parte que era las mujeres, la parte fundamental de las mujeres. Desgraciadamente hemos vivido en una sociedad que ha sido prácticamente machista ha sido prácticamente machista y a la hora del arte. Los pintores eran hombres, los artistas eran mujeres, hombres, los escultores eran hombres, pero la mujer se quedaba ahí en un segundo plano. Pero el hombre era el artista, pero quien bordaba los mantos era una mujer. Quien cosía los collares, quien hacía las hebillas que lucían en los trajes eran las mujeres.
O sea que nos hemos quedado ahí como en una parte que hemos alabado a unos, pero a otros los hemos dejado apartados. Pues no podíamos pasar eso, no podíamos dejarlo. Entonces, dentro de ese objetivo tan grande, decidimos coger la inclusión también en el ámbito de la mujer. Y qué mejor manera de hacerlo a través de todo el recorrido de la mujer, desde nuestras raíces hasta nuestro origen, de todas esas esculturas, atuendos que hay relacionados con la mujer, que son hechos por la mujer, porque en realidad la mujer ha sido tierra, ha sido mar, ha sido sol, ha sido madre y sobre todo es sellinera. Pues vamos a ver ese vídeo sobre la mujer que presenta el Ayuntamiento de Ellín hoy en el Día de los Museos. Mi nombre es muchos nombres. Primero fui luna, tierra, lluvia y sobre todo madre, en los tiempos remotos donde el abrigo hizo fuego y dibujé mi mundo. Con primitiva herramienta, punzón y aguja, hice tejido y broche y me llamaron Aunia, Neitín. Con frutos de la tierra y en vasija de barro alimenté a la prole. República e imperio, mi sangre de matrona romana pobló las estaciones, sujetaron mi estola y mi paya decorativas fíbulas y un colgante exclusivo asomó entre mis senos. En decoradas oinocoes escancié vino y miel. Mi nombre, Helena Graeca, lo conservó la historia. Desde lejanas tierras conquistaron el mundo tus hijos y los míos. Con Clotilde y Teodora, en telares de piedra y con agujas de bronce, ataviamos a nobles, religiosos y obispos. Engalané mi rostro con dorados pendientes y construí basílica, ciudad, camino, visigoda Edad Media, en que fui conocida con el nombre de Gala. Desde lejanas costas, una nueva conquista, una nueva batalla. Por Alá el misericordioso, nueva cultura y reino. Me llamaron entonces Aisha y Fátima. Al amasar el pan retumbaba en la estancia el leve tintineo de mis bellas pulseras. Y en las noches de luna se escucharon los versos de Al-Mutamid saliendo de mis labios. La cristiandad lo ocupó todo e hicimos pueblo, iglesia y convento. Mi nombre fue el de todas, Asunción, Amparo, Rosario, Rafaela, y en manos de aquel hombre, mi rostro, el de María, Soledad, Verónica, Magdalena. Mi estirpe y descendencia se volvió gentilicio. Mujer es la palabra. El apellido, Ellinera. Bien, pues casi que nos vamos a despedir de Fabiola para posteriormente dar paso a esas imágenes que les hemos prometido, imágenes del recuerdo, las titularía yo hoy en el Día de los Museos. Fabiola, volvemos a tu concejalía. ¿Con confinamiento o sin confinamiento? ¿Estás satisfecha del trabajo que estás haciendo cultural? ¿Estás satisfecha de la llegada que tiene la cultura en Ellín a los sellineros? Respondemos, ¿estás satisfecha de cómo respondemos los sellineros ante la cultura que presentáis desde el Ayuntamiento y también desde la Diputación? Hay también que introducirte en esta entrevista, que tú también tienes parte en la Diputación y es importante a la hora de exponer aquí y de que tú puedas traer algo que se esté presentando por parte de aquella institución. Bueno, antes de contestarte la pregunta, agradecer a mi compañero Juan Antonio Andújar, que ha sido el autor del texto del vídeo que acabamos de ver y sobre todo ese trabajo y esa dedicación, porque cuando nos ponemos a pensar somos una máquina hilada y entre todos somos capaces de sacarlo todo. Pero también a José Antonio Iniesta, que ha sido la persona que nos ha ayudado en la realización de las fotografías para poder montar ese vídeo. Y ya te contesto. Pues como concejala, cuando llegué me encontré una situación de cultura en términos generales bastante dejada, bastante abandonada.
un teatro que, por ejemplo, una muestra de teatro, una programación cultural que no llegaba a las 80 abonados que iban al teatro, y las obras eran buenas, no eran obras malas dentro de la red, pero no se hacía un trabajo de comunicación y tampoco se hacía un trabajo de obras relacionadas con los gustos de nuestros consumidores de cultura. Entonces era algo muy disperso, era una programación cultural que estaba completamente alejada de nuestro sentir ellinero. Entonces nos tocó trabajar en escuchar a nuestros abonados, en ir dándoles lo que les gustaba, pero también trabajar en el crecimiento de ese conocimiento teatral y cultural, ¿no? Y para ello nos ha costado mucho, pero nuestra última programación, que desgraciadamente hemos tenido que suspender, hemos tenido 350 abonados. Creo que es considerable el paso que hemos tenido en la programación de otoño-invierno, llegamos a tener 450, es importante. Bueno, también nos encontramos fiestas tradicionales olvidadas, que no se tenían del todo, no se les explotaban lo suficiente, pero no se les explotaban porque no se contaba con los agentes que forman parte de nuestra estructura social. Yo no puedo hacer una fiesta sin contar con los agentes que la conforman. Dicho de otro modo, yo no puedo hacer una tamborada infantil sin contar con las AMPAs de nuestra localidad, porque ellos son los que mueven a nuestros niños. Pues ese ejemplo te lo quiero hacer extensible al resto de las fiestas y que hay en nuestra localidad. Entonces hemos tenido que trabajar en realizar, en construir otra vez un tejido cultural que no solamente hiciera que se adaptaran o que estuviéramos unidos las asociaciones y los colectivos, sino que fuera una influencia para nuestros consumidores ellineros y que los atrajera. Hemos recuperado el certamen nacional de pintura, hemos recuperado las jornadas literarias, hemos creado el certamen nacional de folclore, el certamen nacional de folclore, que este año se ha tenido que suspender porque eso sí que virtualmente era imposible realizarlo, ya que como mínimo tenían que bailar 5 personas juntas y era inviable. Hemos ido haciendo cosas, hemos ido trabajando. Ahora vamos a sacar también una actividad nueva que teníamos pensado sacarla en otra época del año, pero sí que es cierto que ahora la vamos a sacar a primeros de junio y donde vamos a contar con los escritores de nuestra localidad. Hemos hecho también que nuestros artistas locales, su mayor plataforma sean a través de nuestra programación cultural, pero también a través de nuestra feria, que sea un escaparate. Eso también es apoyarlos. Bueno, pues hemos ido trabajando en hacer una cultura desde una base, y crear una base ha sido complicado. El pueblo ha respondido. Las exposiciones que te he dicho que hemos ido poniendo de manera itinerantes han respondido muy bien y han atraído a muchísima gente. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en todo eso. A través de la Diputación, por ejemplo, hemos tenido también exposiciones que nos hemos ido trayendo. Esta última Navidad teníamos Noctografía, que es una exposición de Diputación que tuvimos expuesta en la sala de abajo del museo, de este museo, en el sótano. Y bueno, pues también tuvimos muchísimas visitas. Vamos haciendo las cosas poco a poco, vamos haciendo también que la Diputación, por ejemplo, nos financie dentro del certamen nacional de pintura uno de los premios. Es una manera también de hacer que las raíces de nuestros concursos o de nuestros certámenes se extiendan a toda la provincia y a toda España. Sí que está respondiendo la ciudadanía y sí que están actuando bien, pero nos queda mucho por hacer, yo no te voy a engañar, nos queda mucho por seguir trabajando, nos queda mucho por seguir construyendo y eso se hace poquito a poco. Yo siempre digo la misma frase: destruir es súper fácil, que entre una pala y destruya una casa se hace en un momento. Ahora cuéntame cuánto se tarda en volver
a construirla. Y no en construir algo nuevo, que también, sino en construir algo que se ha destruido, utilizando muchas veces las mismas piedras con piedras nuevas. Eso todavía es más complejo. Fabiola, dos preguntas. Una, la segunda sería ya la última, que te atañe directamente, y la otra, aunque yo sé que no es de vuestra incumbencia, sé que no es de vuestro protectorado, por decirlo de alguna forma, pero es cultural y se encuentra en peligro. Y me gustaría saber tu opinión. Me estoy refiriendo al Cine Victoria. Después de tanto tiempo como ha costado de volver a tener un cine en Ellín, un teatro en Ellín, un lugar donde nos reunimos que además está funcionando perfectamente, están haciendo, las personas que aquello lo dirigen, están haciendo un llamamiento desesperado de ayuda a los ellineros. Los ellineros se están portando, pero todavía quedan muchos ellineros que deberíamos de portarnos. ¿Cómo se está viendo ese problema? ¿Han acudido a vosotros? Mira, cuando llegó todo esto, antes de que se decretara el estado de alarma, yo llamé personalmente a Javier Guerrero y a Gloria Andújar, ¿sí?, miembros de la plataforma, y les dije, la situación en la que nos encontramos nos impide seguir realizando la programación cultural. Vamos a suspenderla. De momento vamos a suspender las obras de teatro. Perdóname que haga un inciso, porque el Ayuntamiento de Ellín con el Teatro Victoria lo que tenéis es un acuerdo de colaboración. Tenemos un convenio de colaboración. Un convenio, pero el Teatro Victoria nada tiene que ver con el Ayuntamiento, que quede bien claro. No. Discúlpame. El Teatro Victoria es independiente a través de su plataforma. El Ayuntamiento de Ellín tiene concertados con ellos una serie de actuaciones a lo largo del año, y también es cierto que deberíamos aclarar que si esas obras se hacen de lunes a viernes tienen un precio, el que nosotros les pagamos, y si se hacen en fines de semana les pagamos otro precio, con el único objetivo de que ellos tampoco pierdan, porque si no pueden hacer cine también es justo que se les compense de alguna manera. Nosotros queremos trabajar en el Teatro Victoria porque, como tú bien dices, es algo emblemático. Yo todavía me acuerdo de ir a ver mi primera película al Teatro Victoria cuando era solamente un cine. Pero también queremos apoyarlos, pero tampoco queremos que pierdan, por lo tanto estamos a su lado. Yo los llamé, les dije que se suspendían de momento, pero que las obras, en el momento en el que se pudieran hacer, se iban a realizar en el Teatro Victoria, y así es como seguimos manteniendo nuestra palabra. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión, tanto el alcalde como yo, con miembros de la plataforma del Teatro Victoria, en el que se han estado viendo distintas alternativas para poder seguir ayudándoles y manteniéndolo, y seguimos manteniendo la misma postura. Se buscarán otras alternativas para poder ayudarlos debido a la situación tan complicada que tenemos, pero nuestras obras de teatro se van a seguir haciendo en el Teatro Victoria. Bueno, y ya pues llegamos al final, por lo menos de tu presencia y las cámaras de televisión aquí en el museo, de la Semana Santa y Tamborada. Fabiola, ¿cuándo se volverá, o crees tú que se volverá a reanudar una actividad cultural con público? Y siempre, y eso es algo que no podemos olvidar en estos momentos, con la costumbre lo adquiriremos y ya no tampoco hará falta avisarlo, siempre recordando que esa actividad se debe de hacer de momento cuando se hiciere, guardando las pautas de seguridad. Pues yo no me atrevo a decirte una fecha concreta, no me atrevo a decirte en junio vamos a abrir el museo completamente al público, y no me atrevo porque yo no sé cómo vamos a ir en las fases. ¿Estás preocupada? Sí. ¿Te preocupa? Sí. Que no sepamos llevar adelante y sea quizá una cuestión... Me preocupa que nos relajemos, que es lo que hemos estado hablando en la primera parte de la entrevista, ¿no? Que nos relajemos y que en ese relajamiento o en esa pérdida de miedo que tengamos o de respeto que tengamos a esta situación, pues retrocedamos mucho lo que ya hemos tenido. Entonces no me atrevo a decirte una fecha concreta, no me atrevo a decirte pues en junio vamos a abrir y que ojalá sea más pronto que tarde que esa reapertura siguiendo todas las medidas de seguridad, pero no me atrevo a decirte esa fecha. Creo que debemos ser cautos y debemos ser sobre todo responsables. Por encontrarme en otra situación, en otro trabajo, aunque estoy muy pendiente de las ruedas de prensa y demás,
hay algo que no me deja dormir. Yo estoy ahí todo preocupado, todo interesado y demás. Cuando el alcalde dijo en una rueda de prensa, no hace mucho, que la Feria de Ellín 2020... Me extrañaba que no me fueras a preguntar. Casi que no iba a existir, o por lo menos no va a existir de la forma en que lo conocemos, porque eso ya se ha tomado la decisión en firme. Pero tengo una curiosidad por saber de qué forma vais a hacer una feria extraordinaria, tal y como él lo aventuró, tal y como él lo expuso. Seguís en ello, claro, lo estáis preparando, ¿no? Sí, aunque parezca que no hago nada, hago algo. Ahí se está, ¿no? Ahí se está. Sí. Es que es muy fácil decir que las personas no hacen nada. El desconocimiento quizás a veces del trabajo que lleva hacer una cosa hace que se hable de esa manera, ¿no? Yo creo que es el desconocimiento, digamos que es el desconocimiento a lo que lleva realizar una actividad. Yo creo que tú me entiendes perfectamente porque cuando tienes que montar un programa y tienes que venir a hacer, montar, desmontar, ahora por ejemplo estamos grabando esto, luego tienes que hacer un programa, un trabajo de producción, de editación. Con la feria pasa todo eso. Cuando antes de que salga el concierto, de que salga el infantil a actuar o se hagan las actividades de comarca en feria, las noches de caseta, todo eso lleva mucho trabajo, todo eso lleva una planificación muy exhaustiva y muy trabajada. Y bueno, pues ahora estamos trabajando en una feria A y B, y también quizás en una C, ¿no? Estamos planteándonos varias alternativas. ¿Queréis tener un punto de reacción ante una incógnita o algo por el estilo? ¿Es eso lo que me estás diciendo, la A y la B? Mira, cuando yo preparo una feria, siempre la preparo por las circunstancias en las que, cuando hablamos de una feria, te digo una feria normal, ¿no? Por ejemplo, la del año pasado. Sí. Yo cuando preparo una actividad siempre pienso en la actividad, por ejemplo, en la zona infantil, pero ¿y si llueve? Tengo parte B, ¿no? Entonces, siempre preparo dos alternativas, ante ¿no? El riesgo de que no se pueda ante el producir, riesgo de que no se pueda producir porque llueve o porque tenemos fallo de sonido, por ejemplo, que puede ocurrir. Sucede. Otra alternativa para que esa actividad no se suspenda y no se lleve. Actualmente no vamos a concebir la feria como la tenemos. O sea, la feria del año pasado no la vamos a poder concebir, no vamos a poder pensar en una cabalgata de casi 40 colectivos participando en la multitud de personas a lo largo del en la que en algunas carrozas iban más de 30 niños, más de 30 adultos, era una barbaridad, y había calles en las que era una aglomeración de personas. Eso evidentemente no se concibe, tal y como la situación en la que nos encontramos, no. Pero tendremos que pensar en otra cosa, ¿no? También tendremos que pensar en cómo hacer los infantiles, en cómo hacer las noches de caseta, en cómo hacer la comarca en feria, en cómo hacer las actividades culturales, en cómo hacer los conciertos. Entonces, eso es lo que te quiero decir, ¿no? Lo primero es que nuestra feria A, por así decirlo, o nuestra primera opción de feria va a distar de la feria del año pasado, pero vamos a intentar que sea muy semejante a la otra, guardando todas las medidas de precaución. Pero si por cualquier caso no se puede llevar a cabo o no se puede realizar, pues trabajaremos en otra feria, en otros contextos, en otras situaciones, pero que también sea que la gente pueda disfrutar de esa feria y en la que también podamos hacer que todos aquellos que engloban la feria, porque la feria no es solamente las actividades, están las hermandades, están los comercios, están los baristas, que ellos tampoco pierdan. O sea que estamos trabajando en algo que va a ser muy complejo. Yo creo que esta feria a nivel de trabajo, de maniobra, va a ser mucho más compleja que ferias anteriores. Bien, pues con esto me siento satisfecho por tus respuestas, porque acabas de englobar
todo, porque la feria merece un capítulo aparte, porque tiene muchos pormenores, muchos puntos los que hay que ir hablando. Conforme me estabas contando me verían, pero no, lo dejamos para más adelante, porque habrá que hablarlo en especial. Fabiola, que muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado aquí, por haber intentado recordar, por hacer Ellín, en definitiva, ¿no? Porque tenemos que hacerlo todo desde la parcela que nos toca, a ti preparando los actos culturales, nosotros mediatizándolos y otras personas pues asistiendo a ellos o viéndolos, disfrutándolos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y entre todos seremos capaces de hacer el Ellín que queremos y el Ellín que entre todos debemos llevar a cabo. Muchas gracias, Fabiola. Fabiola Jiménez, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Ellín, diputada también en la Diputación, en la Casa de Todos, en el Ayuntamiento de los Ayuntamientos, y nos marchamos. Les dejamos a ustedes ahora con imágenes donde vamos a tener de nuevo a los 3 museos de nuestros amigos Antonio, Fernando y Rafael, y un compendio de recuerdos, de exposiciones, de momentos culturales que se han vivido a lo largo de determinados años aquí en Ellín, y que en Televisión Ellín tenemos el orgullo de tener un archivo impresionante, pero no por nuestros méritos, sino por el de ustedes, que han sido los causantes de los intervinientes en aquel archivo. Muchísimas gracias. Siempre los museos han tenido unas características y a través de la historia que ha sido, pues los ha reflejado de distintas formas según los conceptos. Normalmente los museos en su principio fueron más de tipo de arqueología, eran más tipo de arqueología. Después, con los años y con los siglos, pues se ha ido extendiendo, y ahora lo importante de los museos es que, como todos sabemos, casi siempre, sobre todo a través de los medios de televisión a nivel mundial, siempre cuando te hablan de la importancia de ciudades, si nos damos cuenta y lo recordamos, habrá gente que lo recuerde, lo primero que te ponen por delante son los museos que tiene esa ciudad, los museos que tiene, y te derivan y te enmarcan la cantidad de museos, cada uno con su estilo, pero es que ahora hoy en día ya en cualquier pedanía o aldea o cualquier sitio tienes un museo extraordinario que, vamos, si lo ves te quedas encantado, porque nunca esperas que a lo mejor en un pueblecillo pequeño encuentres un museo de unas características y unos hallazgos que han hecho estupendos, ¿no? Porque resulta que en esos pueblos lo que ha pasado a través de los años es que, por ejemplo, agricultores, pastores, se han ido encontrando piezas y rescatando piezas de debajo de la tierra, y luego, pues a través del tiempo, eso lo han puesto
han hecho sus museos en los pueblecillos y bueno, ahora hoy en día hay una diversidad de museos repartidos por todos sitios. Aquí muy cerca de nosotros tenemos museos interesantes en muchísimos pueblos, ¿no? En Lietor tiene un museo extraordinario, en Jumilla, en Ollagonzalo, en cualquier pueblo de cualquier sitio, hoy en día tiene su museo, y eso es la importancia y el valor que con el tiempo han ido cogiendo los museos, ya no solamente en las grandes capitales, ¿no? Pero sin embargo se han extendido en toda la geografía, en todo el mundo, en cualquier pueblecillo, y vas por ahí al extranjero, vas a Inglaterra o vas a cualquier sitio, y en cualquier momento, en cualquier sitio donde menos te lo esperas, te encuentras un extraordinario museo. Por lo tanto, el museo es, dentro de sus facetas, es muy importante y como te he dicho al principio, es lo primero que te ponen cuando vas a ir a cualquier ciudad importante o cualquier sitio, lo primero que es son el número de museos que tiene.
La palabra museo es muy amplia y más teniendo en cuenta que va transformándose en las nuevas generaciones, en los momentos en que vivimos. Si antes era un museo en el que se almacenaban piezas de pintura, de escultura, etcétera, etcétera, y se podían visitar y se podían ver, ahora los museos son más virtuales. Entonces, nosotros el enfoque que tenemos en el de la Comunidad Valenciana es tener un espacio físico, pero que se transforme con las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos en museos virtuales. Entonces, el concepto de museo está evolucionando, como está evolucionando la sociedad, la tecnología, y esto hace posible que miles de personas, millones de personas en cualquier parte del mundo puedan visitar el museo. No solamente tener que desplazarse al sitio, al lugar y tal. Pero en definitiva, un museo es un sitio donde se exponen obras de arte. Y bueno, pues a partir de ahí hay distintas colecciones, depende del carácter del museo. Este es Museo de Arte Contemporáneo, es decir, de pintura y arte actual que se está generando y se está exponiendo ahora mismo, y otros museos son con carácter de una persona. El Museo Madrazo, pues de un pintor, museos que están comprendidos en una época, es decir, en 1900, en todo lo que pasó en los pintores de una época, y en definitiva eso es un museo, es un centro, además de eso, de desarrollo e investigación, porque tenemos bibliotecas, tenemos centros de interpretación, tenemos talleres para que la gente aprenda y sepa realizar todas estas obras. En definitiva, eso es un museo. Bueno, los museos son muy interesantes. O sea, hemos dicho siempre que un país, una región, una localidad que no guarda en su memoria estos recuerdos, pues la verdad está condenado a desaparecer. Si uno tiene su propia significación, su propia idiosincrasia, es precisamente porque tiene historia, porque tenemos historia, porque nos hemos significado por una cosa, ¿no? En este caso, los caramelos de Egin han significado en España el ser conocida por la ciudad de los caramelos. Por lo tanto, si no hacemos todo esto, pues lógicamente pasarán generaciones y generaciones y se borrará toda esa huella. Por eso son importantes los museos.
Y te pongo un ejemplo. Aquí, hace unos años, nadie sabía que había obispado, el obispado de Lotana, ni que había palacio episcopal. Tuvieron que pasar desde el año 610, ni más ni menos, hasta el 2000 y pico, para que se hiciera una excavación en el Tormo de Minateda y se supiera que había una basílica visigoda que era precisamente con palacio episcopal, que era donde estaba el obispado de Lotana. O sea que fíjate la memoria, aunque parece que no, la memoria, lo ruin que es, que enseguida nos olvidamos de las cosas. Entonces, los museos tienen la particularidad de que efectivamente no se olviden las cosas y son necesarios para toda una sociedad que esté viva, que quiera recuperar su pasado, que quiera proyectar su futuro con relación a todo esto. Si tienes tu pasado bien reconstruido, tienes bien guardado como se tiene en los museos, te puedes proyectar hacia el futuro. Si no, es imposible. Es muy importante la tecnología, es decir, la tecnología yo la veo como un complemento, pero no lo veo que sustituya al museo. Es decir, el museo hay que visitarlo. El museo tiene que estar in situ y hay que visitarlo in situ, porque visitándolo in situ te das cuenta de lo que verdaderamente la magnitud que ha tenido ese proceso histórico que hemos desarrollado. Lógicamente, evidentemente, esas tecnologías las tienes que aplicar en el museo. Es decir, pizarras digitales, cosas donde puedas acudir a ver la evolución histórica de todo eso, que a lo mejor si no tienes un guía no te lo puede explicar, y que si tú con proyectores táctiles y con máquinas táctiles lo puedes ir realizando. Eso sí lo veo positivo, y además hace mucho de los museos, que es la segunda parte que yo quiero hacer aquí. Lo que pasa es que el recinto que yo tengo se me queda ya pequeño, ¿no? En este sentido se queda pequeño, porque hay muchas cosas y poco espacio. A veces había que realizar exposiciones temporales, como me han dicho, de cosas, pero ¿y dónde meto yo todo el tema? Tendría que acudir a otra casa de al lado o otro sitio para tener allí las cosas e ir exponiéndolo tal. Y el siguiente paso que yo quiero dar es precisamente eso: la telemática, la informática, lo táctil, y incorporarlo al museo, porque lo veo una pieza clave, sobre todo para el que vaya a verlo, el museo, y sobre todo los chavales jóvenes se entretienen muchísimo con ello y aprenden mucho, y ellos mismos se pueden introducir en la evolución histórica de este proceso. Eso sí lo veo, pero yo no veo ver un museo pues desde tu casa con un móvil. Veo que sí, como llamamiento, una especie de llamamiento para que sea curioso visitar el museo, sí lo veo, pero que sustituya el museo, la visita in situ, a la visita telemática, no lo veo bien. Como ayuda sí, pero no lo veo bien para sustituir al museo. El museo hay que visitarlo.